Gracias por sintonizar Voces de la Carpintera, la Unión decide Elecciones Nacionales 2022-2026. En menos de 4 meses elegiremos a los que serán los integrantes de la futura Asamblea Legislativa y a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. En este espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión a través de su medio impreso, sus redes sociales y sitio web. Tal como hemos hecho desde hace más de 20 años, iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a Cuesta de Moras y a Zapote. Nos acompaña don Aramis Vidaurri, comunicador, profesor universitario, politólogo y analista político, quien con gran atino ha colaborado en nuestros proyectos de comunicación y quien junto a 2 colaboradores más llevaremos la guía temática con miras al primer domingo de febrero. Con Aramis hemos trabajado durante casi 20 años en temas relacionados con análisis electorales y de realidad nacional. Nuestra invitada de hoy, la politóloga Carla Morales, vecina de la Unión, quien ocupa el primer lugar de la papeleta de diputados de la provincia de Cartago por el Partido Integración Nacional, PIN. Gracias a don Aramis y a doña Carla. Gracias, don Leo. Aquí a la orden. Leonardo, mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por invitarme, por hacerme partícipe de otro proyecto con miras nuevamente a una elección nacional para la elección del presidente o presidente de la República, sus vicepresidentes y los futuros 57 congresistas que tomarán su curul a partir de mayo, del 1 de mayo de 2022. Doña Carla, para quienes no la conocen, ¿quién es Carla Morales? Sí, buenas a todas las personas que van a escuchar, que nos escuchan en esta transmisión. Un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno, soy Carla Morales Rojas, nací en San José. Tengo 2 hijos ya grandes, ya están estudiando. Una es médico y el otro, el menor, es publicista y además estudia enseñanza de ciencias de estudios sociales y cívica. Estoy casada, soy politóloga, tengo una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia y la vida me ha permitido dichosamente transcurrir en diferentes espacios y trabajar en diferentes temáticas, tanto desde la función pública como desde organizaciones sociales. Trabajé con grupos de mujeres por muchos años, por más de 10 años, en todos los temas relacionados con el empoderamiento de las mujeres rurales, con mujeres organizadas en Centroamérica, en todo Centroamérica y en Costa Rica. Me he desempeñado también como docente en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, he dado algunos cursos también en otras entidades de enseñanza pública y privada. Y también me he desempeñado en la función pública, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, que tuve la oportunidad de ser viceministra de Planificación, y también actualmente me desempeño como coordinadora de la Unidad de Planificación Estratégica de la Municipalidad de La Unión. Entonces, pues la vida me ha permitido tener esa oportunidad no solo de aprender de las personas, de los proyectos en los que he participado, que he impulsado y que hemos desarrollado. Y como digo, tanto desde el gobierno central, del gobierno local y también desde la vista de las organizaciones comunitarias y sociales. Así es que eso es un poquito una pincelada de quién es Carla Morales. Carla, mucho gusto y bienvenida a este conversatorio aquí auspiciado por Crónicas de la Unión y Voces de la Carpintera. ¿Qué la motiva a someter su nombre al escrutinio público? Porque como usted sabe, entrar en la política, en la dinámica de política electoral, pues además de las calidades de los atestados y de la experiencia que usted nos ha compartido como parte de su currículum, pues también se somete a consideración la vida pública, la vida privada, la vida familiar. ¿Qué la ha motivado para postular su nombre
ante Cartago, a los diferentes regiones, a los diferentes distritos, a los diferentes cantones de la provincia de Cartago? Sí, gracias, Aramis, por esta pregunta. Es una gran pregunta que uno se tiene que formular, y muchas veces me la han preguntado. Y la respuesta siempre me lleva precisamente a... Yo soy convencida de que desde lo público y desde la gestión pública, desde la toma de decisiones o la posibilidad de incidir en la toma de decisiones, eh, es posible hacer cosas y es posible cambiar cosas, mejorar cosas y proponer cosas, ¿verdad? Y con ese convencimiento es que me planteé, y también por el apoyo de mucha gente que también me ha impulsado a hacerlo, de saber que el compromiso, ¿verdad? Es tener un norte, es tener un porqué y eso es querer hacer cosas para bien, ¿verdad? Para la mejora o para contribuir, porque posiblemente uno solo no lo va a poder lograr nunca, pero sí contribuir contundentemente a hacer cosas para la gente que lo necesita, para grandes sectores de la población que están realmente requiriendo apoyos decididos y comprometidos de las personas. Eh, Saber que uno lo tiene que orientar cualquier gestión es querer hacer y querer servir y evidentemente nunca pensar en que eso es un espacio para servirse, ¿verdad? Sino para servir a las personas. Y estas experiencias que me han permitido conversar con tanta gente es la que lo impulsan a mí particularmente a tomar esa decisión. Es una decisión difícil, requiere muchos sacrificios, requiere mucho compromiso, pero lo hago con ese convencimiento y con esa aspiración de saber que desde donde uno esté y si tiene la posibilidad de estar en un puesto de esta categoría, como en la Asamblea Legislativa de toma de decisiones, que la acción que uno haga sea encauzada, dirigida y orientada hacia esos fines. Bien, muchas gracias. Doña Carla, ¿cuáles considera usted son los principales retos que afronta la provincia de Cartago? Bueno, la provincia de Cartago no se exime o no es distinta a los retos que enfrenta nuestro país en la actualidad. Eh, Cartago es una provincia con un enorme potencial de desarrollo en muchos ámbitos, ¿verdad? Pero sí, claramente está enfrentando dificultades o retos importantes en varios niveles y que se han evidentemente pues acrecentado o profundizado, sobre todo a raíz de la pandemia, pues se han profundizado, pero ya son situaciones críticas que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Y uno de ellos es el abandono tan claro, marcado y sostenido que se ha dado al sector agropecuario o al agricultor, a las familias agricultoras. Cartago es una provincia que tiene o alimenta casi que el 100%, bueno, el 100% no, pero sí contribuye de manera significativa a generar el alimento que todos consumimos en nuestro país. Y aún así, cuando uno se acerca a hablar con las personas que se dedican a estas actividades, manifiestan la preocupación y el abandono en el que se enfrentan día a día para saber que sus cosechas puedan ser vendidas, pero vendidas además o colocadas, como llaman ellos, en mercados con precios justos, ¿verdad? Em, que los altos niveles de costos que ellos tienen al producir no se les revierte en una efectividad en los ingresos que se genera.
aquí hay un sinnúmero de posibilidades de trabajo, de generación de trabajo, de generación de encadenamientos, de mejora en las diferentes comunidades que se dedican con vocación agrícola o agropecuaria. Y lo que hemos escuchado de manera recurrente es ese abandono en el que se sienten, ¿verdad? Esas dificultades permanentes que enfrentan para lograrse vincular efectivamente dentro de un mercado para venta de sus productos, pero además un mercado justo. Ese es un elemento. El otro elemento digamos que es un reto y que tiene mucho potencial es el desarrollo turístico colocar el turismo como un eje de desarrollo de la provincia es fundamental, ¿verdad? Pero para eso se requiere, y eso nos encadena a otro tema, tener carreteras que tengan un acceso efectivo, eficiente, eficaz. Entonces, estoy hablando tanto de las carreteras nacionales como de las carreteras propiamente de las municipalidades, ¿verdad? Para nadie es un secreto que el acceso o la salida de Cartago en las mañanas y el acceso en las tardes se ha vuelto caótico, ¿verdad? Y eso está basado mucho en que mucha población de la provincia sale a San José y hacia otras provincias a trabajar, en vez de tener los fuentes de trabajo en su propia provincia, ¿verdad? Entonces, en la medida en que haya un mejor impulso del turismo y todo lo que el turismo encadena, ¿verdad? En la medida que haya un fortalecimiento del sector agropecuario y de todo lo que esto encadena, ¿verdad? Todos los beneficios y las vinculaciones, los encadenamientos positivos que esto genera. En la medida que se tenga una mejor infraestructura vial, permite un mejor acceso y salida, no solo de turistas, sino de quienes producen también, ¿verdad? Porque eso es todo un reto, sacar el producto hacia las regiones que quieren lanzarlo, llevarlo. También tenemos un foco de oportunidad que es el parque industrial, ¿verdad? Que ha venido remozándose y ha venido tomando un auge distinto. En Cartago existe una iniciativa liderada por varias instancias, tanto en temas de turismo con el anillo turístico de la provincia de Cartago, que ya ha venido identificando esos clústeres donde y esos anillos, esos temas, ejes temáticos en diferentes puntos de la provincia, pero también toda la iniciativa de la zona económica especial que busca precisamente no solo atraer inversiones, sino también hacer un encadenamiento efectivo y hacer de la zona de la provincia de Cartago un foco de atracción de las inversiones para un mejor desarrollo. Entonces, aquí tenemos retos combinados con posibilidades de desarrollo que tiene la provincia y que permite, digamos, contribuir a generar una mejor riqueza, una mejor generación de empleo dentro de la provincia que quite la presión de tener que estar saliendo hacia otras provincias a trabajar, y eso también pues conlleva necesariamente, en la medida que haya bienestar, pues a generar factores de protección para la aparición de situaciones de inseguridad y otros males asociados como el narcotráfico y otras males que aquejan a nuestro país. Doña Carla, usted mencionó tres temas. Uno, agricultores. Tengo 57 años y desde que tengo noción de memoria, siempre se ha hablado en todas las campañas políticas el colaborar con el sector agrícola de este país, y hablemos de todo el país. Vamos a la tierra. Vamos a la tierra, desde Luis Alberto Monge. Correcto. Con respecto a lo del parque industrial que usted mencionó y lo que yo llamaría generación de empleo, que es muy importante para todo el país, para la provincia y para el Cantón de la Unión también. En una oportunidad le hice una entrevista a una exdiputada y
me indicaba el asunto de la formación técnica como una medida. Sin embargo, luego de hacer varios estudios con respecto, digamos, expresamente al Cantón de la Unión, la población de la Unión tiene una característica muy diferente a otros sectores de la provincia de Cartago, que es el nivel educativo. O sea, el nivel educativo de la población del Cantón de la Unión es muy diferente a otros sectores de Cartago. Y acá, cuando se creó Terramol, íbamos a generar empleo, por decir algo, pero era un tipo de empleo que la media, la población de este cantón no es el que requiere. O sea, requerimos un tipo de trabajo más calificado, de mayor nivel, que no compartimos, sino sin menospreciar a otros cantones, sino que cada cantón tiene su particularidad. Y con respecto, tal vez si me hace un comentario, ya le mencioné dos. Y con respecto a la Florencio del Castillo, recuerdo en los años 70, cuando se concluyó la autopista Florencio del Castillo, desde aquella época se menciona la necesidad de la ampliación de la autopista Florencio del Castillo, aunque en aquella época era mínima de lo que era el congestionamiento que se daba, que se fue acrecentando con las décadas. Me recordó también hace más o menos unos 10 años que hacía, hasta que Aramis nos colaboraba en Curridabat, en donde las mismas comunidades se organizaban para hacer la ampliación en el sector de Hacienda Vieja hasta Carretillos Espartaco, para ir a salir a la rotonda ya para poder descongestionar, ya que el tránsito que se daba hacia Curridabat era y sigue siendo de mucha congestión. Como vemos, estamos hablando de casi 50 años de que tenemos el mismo problema de apoyo a los agricultores, que cada 4 años hablamos de apoyo, de dotar de empleo a las poblaciones de los diferentes cantones de la provincia y de por fin terminar el tema de ampliación de Florencio del Castillo, que concuerdo con ustedes, es una tarea que debería ser inmediata. Hace 4 años, recordaba con un amigo hace pocos días, me enviaron una nota de la Asamblea Legislativa donde decía, ya tenemos ampliación de Florencio del Castillo. Hace 4 años. Y a hoy no tenemos certeza, están paralizados en la Lima los trabajos y no tenemos seguridad en cuánto tiempo podremos tener esta tan ansiada ampliación. 3 temas. Agricultura. ¿Cómo colaborar realmente con los agricultores de la provincia? Que va paralelo con el trabajo suyo en la Asamblea para el apoyo a la agricultura a nivel nacional. Empleo, conociendo la realidad de Turrialba, que es muy diferente a la de Oriamuno, o la del Guarco, o la de la Unión, o Cartago Centro. Y cómo consolidar realmente o concretar la aspiración de los cartagineses, que es contar con una vía a San José o al área metropolitana totalmente amigable con la salud de todos los cartagineses. Adelante. Sí, esos son temas centrales y como usted, yo coincido con usted, son temas recurrentes, ¿verdad? Que representan un reto. Claro que hay cosas que deben atenderse desde el Poder Ejecutivo y otras desde el Poder Legislativo, ¿verdad? Obviamente o idealmente de manera coordinada y concordada, ¿verdad? Pero no siempre sucede de esa forma. Yo lo que podría señalar respecto del tema del sector agropecuario, por ejemplo, estas son discusiones interesantes. Hace año y medio, si ustedes recordarán, y creo que obviamente un poco más atrás, una de las grandes planteamientos que existía, incluso en el marco de la discusión sobre el préstamo con el FMI y demás, era el cierre del CNP, ¿verdad? Y se ha dicho ya de manera recurrente que el CNP no debe existir, el CNP debe cerrarse, esa institución no sirve para nada. Pues lo que hemos trabajado en estos meses de comunicación y de trabajo con los grupos, en algunos grupos, no todos, evidentemente, pues no tenemos esa capacidad de recorrer, ¿verdad? Pero sí con los grupos que hemos logrado trabajar, hemos podido identificar, por ejemplo, que el CNP con su programa de
de abastecimiento institucional que le brinda asistencia alimenticia a los centros educativos, algunos centros penitenciarios, algunos hospitales, ¿verdad? Y ahí venido ampliándose y curiosamente se amplió gracias a, esos son los efectos positivos de la pandemia, gracias a todo este asunto de la pandemia que debieron entregarse los alimentos a los niños. Recuerdan que se los daban cada mes el diario, en una bolsa y demás. Bueno, eso generó una reactivación importantísima, ¿verdad? Que ha generado mucho encadenamiento, desde el productor base, ¿verdad? Desde del que produce la papa, la cebolla, el tomate, el chayote, hasta el intermediario, o sea, los intermediarios que hacen una suerte de, y ahí es donde uno va viendo los encadenamientos, una suerte de centros de acopio, y ellos son los que entregan y distribuyen a las instancias o dependencias que el CNP les asigna. Eso no es un proceso así de mecánico y de fácil y rápido. Digamos, ese proceso también supone pasar por el sistema fitosanitario del MAC, ¿verdad? Es revisar los procesos productivos, es mejorar las cosechas, es mejorar el producto, es hacer un tema de inocuidad, de cómo se presentan los productos, cómo se trasladan, ¿verdad? No pueden trasladar nada que sea alimentos con otros abarrotes, etcétera, ¿verdad? Y tiene una serie de requerimientos que los ha venido estableciendo, formalizando y normalizando el CNP. En la Asamblea Legislativa existe hoy día un proyecto de ley para, dirigido a la reforma de un artículo en concreto. El PAI, perdón, el PAI, entre el 60 y el 80% de los recursos que distribuye es hacia los centros educativos. Entonces, ese artículo, esa reforma al artículo, lo que plantea es que se abra el libre mercado. Es decir, que no sea a través del CNP, del PAI, sino que cada centro educativo defina a su mejor criterio cuál es su proveedor. ¿Cuál es la preocupación acá? Que todo este sistema que desde hace ya más de 5 o 6 años se ha venido fortaleciendo y ha venido estableciendo y aceptando a ciertos productores que ya saben que su cosecha está posiblemente asegurada, que van a tener buenos precios o precios justos de la compra de sus productos, se está viendo amenazada. Si ese artículo pasa, ¿qué es lo que va a suceder? Que quienes van a tener la mayor oportunidad de hacer esa distribución van a ser grandes distribuidores, matando en el camino, digamos, en el sentido de que esa cadena de distribución que se dio no se vaya a mantener, ¿verdad? Y entonces, ¿qué conlleva eso? Evidentemente va a conllevar desempleo, va a conllevar menos posibilidades del sector para poder colocar sus productos, etcétera. Son muchas familias. Hoy precisamente estábamos visitando en Oriamuno una de estos suplidores y distribuidores que atienden, que generan empleo a más de 20 personas de manera directa, pero distribuyen o reciben producto de más de 100 productores en la región. Entonces nos decían, bueno, si a nosotros, si este programa deja de existir y ¿verdad? Con las precisiones o las mejoras que eso se puedan generar, pues esto echa para atrás todo este encadenamiento que hemos hablado. Sin embargo, Carla, si me permite, ¿cómo compatibiliza usted el hecho? Y entiendo perfectamente la amenaza que puede surgir en cuanto a ese nicho que representa venderle productos al Estado, en realidad a través del CNP. Sin embargo, ¿cómo balancea usted el tema de lo que han denunciado diferentes medios del tema del sobreprecio? O sea, si llegara usted a la Asamblea Legislativa, además de defender la posición que creo que está defendiendo, de mantener, digamos, la idea de que sea el CNP el que genere mercado, el que genere ese nicho para los pequeños o medianos agricultores, usted revisaría también el tema que han denunciado, el tema de sobreprecios.
debería de ser uno de los factores que se tienen que revisar precisamente, ¿verdad? Porque también no estoy diciendo que el sistema sea perfecto. No, no, ¿Qué es claro. lo que pasa con el CNP? De repente, un productor que logre registrarse en el CNP, digamos, se salta, por decirlo así, el intermediario, ¿verdad? Pero para eso tienen que tener tienen que cumplir con una serie de parámetros, que ya por sí eso es difícil, pero ya hay varios que lo han logrado. Pero resulta ser que pues, voy a decir cualquier cifra, Ujú. les encargan, no sé, 20 sacos de papa. Ellos entregan los 20 sacos de papa, pero les duran en pagar hasta 4 meses. Eso es insostenible para alguien que vive del día a día, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es lo que aquí quiero plantear, es que si bien el CNP no es una institución modelo, ¿verdad? El modelo que sí tiene pareciera ser que sí está al menos generando un mercado justo y dinámico para los productores. Eso conlleva necesariamente, como Arami lo acaba de decir, a revisar por qué se pueden dar situaciones o mejorar, digamos, para hacerlo más eficiente y más eficaz, ¿verdad? Que no suponga que si se genera una realidad del sobreprecio, si eso es real o no, ¿verdad? Sobreprecio con respecto a qué y cómo se establece, ¿verdad? Porque finalmente quien define los precios del mercado nacional en términos de equidad es el CNP, pero no siempre el mercado se mueve bajo esos parámetros. Entonces, aquí es un poco el tema de cuál es este modelo que se está planteando de país y de ver cómo esas amenazas están, digamos, ahí permanentemente latentes, ¿verdad? Claro, además de que hay un componente pareciera no solo político, sino ideológico. El tema de, de Correcto. liberar versus estatismo, ¿verdad? Pareciera que ahí la clave sería asegurar, desde su perspectiva, la mayor amplitud de oferentes, ¿verdad? Para asegurar que efectivamente, no sé si es posible un libre mercado dentro del Estado, ¿verdad? O sea, en el sentido de que haya mayor participación y que no se vea que también eso asusta a los liberales y los entiende. Y Correcto. entendemos entendemos por qué, ¿verdad? Que este nicho o que esta posibilidad pues quede en muy pocas manos cuando entra el Estado a razón de todo lo que ha salido, ¿verdad? Temas de corrupción y temas de favorecimientos dentro de la administración pública. Claro, no, y uno pensa, si uno pensara que el libre mercado garantiza la justicia o es justo, no Ujú. importa, ¿verdad? Porque esa fue precisamente una pregunta que le hacíamos a una agrupación que para mí es donde uno tiene que entender que aquí la gente no está esperando que le den un subsidio o que le den una ayuda de limas. Lo que necesita son condiciones para poder Claro. desarrollar sus proyectos. Este es un proyecto interesantísimo, son 20 asociados acá se llama Asociación de Parceleros de Irazú, ¿verdad? Eh, que en términos de 2 o 3 años han hecho, o sea, una cosa impresionante, es decir, ya tienen un centro de acopio, se han organizado, son más de 20 asociados, ya venden su producto, han logrado colocar a un distribuidor en San Carlos que les pide ciertos niveles de calidad, entonces eso le genera en la misma comunidad encadenamientos y ya tienen una proyección de qué es lo que quieren hacer de aquí a 10 años, Ujú. con pocos recursos, muy pocos recursos. Pero bueno, y sí han dependido de la colaboración, del apoyo de la academia, porque han recibido asesoría técnica del tecnológico, ¿verdad? Porque esa es otra fortaleza que tiene la provincia. Tenemos digamos, muchos centros académicos que pueden tener esa proyección hacia la mejora de la comunidad. Y ahí están. Ellos ya se ven en 10 años con una planta procesadora, ya tienen la tierra, o sea, ya lograron determinar dónde van a ser las parcelas, etcétera. Es decir, hay toda una lógica
que a punta de empeño lo han logrado. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos, entiende, y eso sí tiene que ver con un tema ideológico, que el papel del Estado es fundamental. Y es fundamental para garantizar precisamente no que sea libre mercado, porque ya sabemos que el libre mercado no es justo, no necesariamente sea justo, ¿verdad? Sino que establezca algunas reglas básicas de funcionamiento que permita que todos tengan igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus iniciativas, ¿verdad? Eso, digamos, desde el punto de vista del tema agrícola, y aquí me imagino que nos puede dar para muchísimo más. El otro tema que mencionaba Leonardo respecto del perfil educativo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Eso es fundamental. Con la llegada de la zona económica, perdón, del parque industrial, ¿verdad? Esto es un ejercicio que debería hacerse de manera regular a nivel de gobierno central y también, bueno, a través de la Asamblea Legislativa mediante las normas y leyes que se puedan proponer o promover. Pero nosotros como país tenemos en este momento ya que estar pensando en cuál es el perfil de salida y cuáles son los focos de desarrollo educativos que deberíamos de tener, ¿verdad? En Cartago está el parque industrial, ¿verdad? Mediante esta iniciativa que se llama la Zona Económica Especial, se ha logrado hacer, y ahí participa el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, y el TEC y la UCR en esos espacios de discusión, sobre todo para entender cuál es la fortaleza educativa que tiene la provincia para brindarle a esas inversiones que vienen, ¿verdad? Así se habla, así se monta el dossier, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el dossier que se le presenta al inversionista le dice que en Cartago hay un Instituto Tecnológico de Costa Rica que tiene especialidades en tales y tales áreas. Pero también se plantea que tiene otras características en servicios y demás. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y aquí sé con conocimiento absoluto, y es que se ha alineado la oferta del INA y no en vano tenemos un centro impresionante del INA, unas instalaciones del primer mundo en Cartago, donde esa necesidad, ¿verdad? Esa oferta que da el INA tiene que ir empatada con las necesidades y requerimientos del desarrollo de la provincia. Entonces ya se sabe que el sector servicios y el sector turístico es fundamental. Entonces hay todo un programa dirigido a formación ¿cómo se llama esto? Como chef y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, hay todo un programa, los preparan para hacer bebidas de café, lo cual es, bueno, no corresponde directamente a la Gastronomía provincia. en general. O Exactamente. servicio hotelero. El servicio en general, ¿verdad? Cómo preparar bebidas, el tema después tienen programas específicos, ¿verdad? Ellos han trabajado con productores de queso. Entonces, ¿cómo hacen todo el proceso de mejora de todos los productos derivados de el queso, de la leche, perdón? Porque se sabe que este es un área y se apoya y se acompaña técnicamente hasta que tengan sus productos, digamos, listos para estar desde lo gourmet hasta la comercialización. Entonces, son las áreas que hay que seguir fortaleciendo. La buena noticia, ¿cuál es? Que sí existe ese trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? De procurar que se sigan asignando los recursos adecuados para que eso sea posible, ¿verdad? Para que eso continúe, para que esas vinculaciones se den. ¿Qué tenemos que hacer con la unión, por ejemplo? ¿Hacia dónde dirigimos
esas potencialidades, ¿verdad? Nosotros aquí en la Unión tenemos el Terramol, pero además a la par tenemos el Terracampus, que también se suponía que era un foco de atracción de empleos. Bueno, eso pasa por revisar realmente qué empresas están asentadas ahí, qué perfil de personas están requiriendo y fortalecer las áreas de formación con el Mario Quirozazo, que además está al frente, ¿verdad? Que le puede ya desde ahí empezar a orientar una educación dirigida hacia ese tipo de servicios, o bien tenemos ya las vinculaciones con las grandes universidades de públicas y privadas para decir, bueno, a dónde ese perfil deberíamos potenciarlo, ¿verdad? En alguna conversación que habíamos tenido en tiempos atrás con la zona económica especial decían, bueno, nosotros aquí no, dentro de ese enfoque no se visualiza tanto a la unión como un proceso, como un lugar donde se vayan a identificar zonas francas, ni mucho menos, pero sí la accesibilidad, el tema de los servicios, todo el clúster esta milla, ¿verdad? De restaurantes y de oferta gastronómica que tiene el cantón, es lo que nosotros deberíamos de potenciar. Entonces sí hay que hacer una relación entre las potencialidades, el nivel educativo, que podría ser que no esté aquí, sino esté en otras partes, digamos, de la provincia, pero también potenciar. En algún momento se ha venido hablando, y eso también lo vamos a ver posiblemente en todos o en muchos de los planes de gobierno, es cómo potenciar el tema de la tecnología, ¿verdad? Las empresas tecnológicas, el generar esos clústeres, esas capacidades y habilidades que tienen los jóvenes ahora, porque no hay nada más frustrante para los jóvenes, que son una de las poblaciones que mayor desempleo enfrentan, es pasar 5 años en la universidad y después ir a trabajar a un call center, ¿verdad? Eso no puede seguir pasando, y eso pasa por definir una visión, y aquí ya a nivel país, ¿verdad? De a dónde es que el país va a seguir orientando sus niveles o su desarrollo económico, social y ambiental de manera integral, ¿verdad? Es decir, aquí pasa por pensar detenidamente. Ahora, no es que vamos a redefinir el desarrollo, no, es con cosas muy concretas. O sea, los países que han sido más exitosos han hecho esa reflexión y decir, bueno, nosotros, nuestra potencialidad es la tecnología. Claro. Enfoquemos todas nuestras, y no es que están perdiendo de vista el resto, ¿no? Lo dejan ahí, pero también generan estrategias claras hacia eso. Pero imagino, supongo, Carla, que desde el Mideplan usted absorbió, asimiló, leyó mucha información que precisamente le permite detectar hoy dónde están las trabas. Digamos, porque a pesar de todo ese potencial que tenemos, que tienen las provincias, los diferentes cantones, ¿qué ha faltado desde su óptica, con esa información a la cual usted tuvo acceso y que si llegara a la asamblea es un tema de mentalidad, es un tema de política pública mal definida, es un tema que también de contribución legislativa? ¿Dónde están esas pegas que no ha permitido, digamos, poder despegar o poder entrarle, digamos, a esos temas sustanciales que usted ha mencionado? Sí, Aram, yo diría que tiene un poquito de todo, ¿verdad? Y esto pasa ya viéndolo desde el punto de vista más amplio, ¿verdad? Ya no nos veamos ni en la provincia, ni en el cantón de la Unión, sino en un concepto bastante más amplio. Nosotros en este país tenemos una capacidad impresionante de diagnosticar y de proponer, elaborar políticas públicas que son elaboradas con unos niveles de calidad altísimos, y eso sí tengo que reconocerlo. Usted coge la política nacional de lo que usted quiera en este país y son políticas realmente bien diseñadas, bien pensadas, todas perfectibles, por supuesto, ¿verdad? Unas más que otras, pero todas, al menos hay una claridad de que hay instrumentos que están diseñados y orientados para alcanzar objetivos y metas.
y generar resultados, ¿verdad? Hasta ahí está muy bien. Creo que aquí nosotros tenemos que repensar la distribución de los recursos. Aquí hemos hablado, hemos venido escuchando por más de 10 años del déficit fiscal, ¿verdad? Del gasto público, y que no hay recursos. Yo creo que en este país hay muchos recursos, solo que mal distribuidos y mal administrados y utilizados. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en el momento en que nosotros pasemos del documento, que queda muy bonito en mi escritorio, en un archivo, realmente se ejecute, las cosas creo que cambiarían. Esto nos lleva a hacer una reflexión y eso lo digo yo mucho a mis alumnos, ¿verdad? Cuando hablamos de políticas públicas, el problema no es la política pública en sí. Como les digo, tenemos instrumentos de instrumentos y son maravillosos. Y a veces con alguna capacidad de ejecución bastante alta, ¿verdad? Pero hay una pugna permanente entre lo político, lo técnico y lo político, ¿verdad? Y esto es sano cuando se logra un balance adecuado. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que la pausa con que el nivel técnico a veces requiere tener para ejecutar de manera adecuada una política, no es la misma velocidad con la que necesita el nivel político para generar resultados, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, el que llega ahí tiene 4 años y más bien como 3, ¿verdad? Para ver qué se hace y qué se resuelve. Entonces, en esa necesidad de generar resultados, se olvida que existe una política y vengo y me invento una cosa maravillosa que ya existía, pero le pongo otro nombre, ¿verdad? Eso es parte de lo que creo que a nosotros como país nos ha limitado. Tenemos una gran ventaja y a que la gente no le guste una estructura administrativa sólida y permanente en las instituciones que ayudan a mantener una secuencialidad en las intervenciones, a mejorarlas, a hacerlas más efectivas y demás. Entonces, ¿cómo lograr esos balances? Es a veces lo que no nos permite alcanzar, digamos, resultados. Y lo otro es que muchas veces nos enfocamos más en el cómo o en el proceso y no tanto en el saber que lo que tengo que mostrar es un resultado, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa que usted haya hecho 25 talleres con 75 personas, 200, 300. Eso está muy bien, esos son datos que me ayudan a mí a demostrar cosas. Pero al final, ¿qué pasó con todo ese esfuerzo? ¿Verdad? ¿Cuál fue el resultado concreto que se logró alcanzar? Y a veces nos perdemos en propuestas y en resultados, en 20.500 resultados, y cuando lo que necesitamos son 2 o 3 muy puntuales, muy específicos. Si yo demuestro resultados concretos y específicos, voy cambiando las cosas de manera sostenida, ¿verdad? Entonces, si yo lo que necesito, si yo ya sé que el sector agropecuario, el agro está abandonado, pero las personas lo que dicen es que necesitan mayor acompañamiento. Bueno, generemos los recursos para eso. Entonces, olvidémonos de las políticas de escritorio y resolver todas las cosas desde San José o desde mi escritorio y dar el acompañamiento efectivo que se requiere. Vean, a veces las personas lo que necesitan es un empujoncito chiquitito y eso le cambia la vida a esa persona o a esas familias, la vida entera. O sea, esas son cosas que uno no dimensiona. Yo diría, perdón Carla, pero hay algo que siempre he pensado. O sea, que el Estado en ocasiones y las municipalidades y las instituciones se convierten en freno más bien para el desarrollo de las comunidades, de los comerciantes, de las mismas personas como tales. En la medida en que nos convirtamos como instituciones o como ministerios o como Estado en obstáculo para ese desarrollo, los dejamos desarrollar. La gente se desarrolla por sí sola.
tal como dice usted, es más, la misma pandemia nos ha demostrado que si, digamos, a una persona le fue mal en lo que hacía, se puso a innovar. Correcto. Y mucha gente se ha puesto a innovar, pero siempre las instituciones o el mismo Estado busca la manera como de entrabar o de limitar las acciones del mismo ciudadano a la hora que quiere más que todo emprender. Vamos a tratar de ubicar, porque se nos ha ido muy rápido el tiempo, y ubicar más que todo en el cantón un poco más en el contexto del Cantón de la Unión. Le voy a dar 3 conceptos que me gustaría que usted desarrollara brevemente. Plan regulador. Contextualizando que el plan regulador es una herramienta que tiene el Cantón de la Unión, que está desde los años 2003 y que no hemos tenido la capacidad aún como Cantón de la Unión de modernizarlo. Y aún así, si aprobáramos hoy esta nueva herramienta, estaría desfasado, ya que sería 2016. Esa es la primera. Bueno, pensé que me las iba a decir todas. No. Sí, ciertamente el plan regulador es una de estas cosas que hay que revisar en su procedimiento, ¿verdad? Y en su procedimiento, y es cómo esa descentralización que tanto se habla de los gobiernos locales, al final no es tan real, porque dependemos de otras entidades del Poder Ejecutivo Central que definan si lo que se está haciendo está bien o mal. Y si eso estuviera bien, digamos, si eso está bien, porque uno podría entender que el limbo es el ente regulador de todo el ordenamiento territorial del país y que todo tiene que alinearse, digamos, como así parece ser, debería ser muy eficaz y muy eficiente en términos de esas revisiones y esos procesos de aprobación, aunado a la capacidad de adaptación rápida y de resolución más efectiva por parte de las municipalidades. Los planes reguladores están diseñados para, como su nombre lo dice, bueno, no, el nombre no lo dice, pero es el principal instrumento de organización del territorio que tiene una municipalidad. Y no es un tema nada más de mapas, ¿no? Es un tema de dónde voy a focalizar el desarrollo, si tuviéramos agrícola, pero el desarrollo industrial, el desarrollo urbano, el desarrollo, todo en armonía, o sea, tiene una conceptualización de visión de desarrollo, o sea, es ver plasmado, si se quiere ver, es un mapa de organización, pero de diseño estratégico de un territorio, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacerse eso? Sí, a lo sumo cada 5 años debería de ser actualizado, ¿verdad? Revisado. Porque bueno, tampoco los cambios se hacen tan abruptamente, pero eso es un gran reto para el cantón, ciertamente. Y esa es un pendiente que no puede seguir prorrogándose, ¿verdad? Ahora, habría que ver si desde la Asamblea Legislativa, ese es un tema que yo no manejo específicamente, pero podríamos revisar si desde la Asamblea Legislativa se podrían generar algunas reformas a la normativa existente que permita agilizar, por ejemplo, esos procesos desde las municipalidades hacia el INBU y viceversa, o todas las instituciones involucradas. Sí se podrían agilizar en tanto, por decir algo, a poner plazos para las instituciones para que respondan a los mismos gobiernos locales, porque como le digo, son más inicios del 2000, estamos en que no se consolida. Un amparo hace 14 años frenó una propuesta. Ahorita estamos en que no sabemos, pese a que iniciando la actual gestión municipal se pensaba de que ya estaba listo, y todavía estamos batallando con con el reglamento de desarrollo sostenible y con otros instrumentos que van de la mano a esta propuesta de ordenamiento territorial, que tal como hablábamos ahora de las políticas que se hacen en los diferentes campos, el plan regulador también es una herramienta que puede ser letra muerta, porque el plan regulador de los años 2000
Si usted pone un mapa de lo que se planificó, se pensó, o en aquel momento las autoridades pensaron que iba a ser el desarrollo actual, no lo es. No lo O es. sea, se ha violentado totalmente todo lo que se planificó en ese momento. Y lo que se estaría ejecutando, que data de 2016, en estos momentos está totalmente incumplido. O sea, lo que tenemos que buscar, y yo creo que así lo hemos dicho en diferentes oportunidades, es como esa herramienta de control y desarrollo efectivo del ordenamiento territorial del Cantón de la Unión sea real. Porque nada hacemos con tener una enciclopedia con letras de oro si se incumple totalmente. Personalmente considero que el desarrollo de este cantón y de este país va de la mano con su ordenamiento y control urbano, totalmente. La presión que se da hacia zonas protegidas, hacia zonas de recarga, hacia zonas colindantes de ríos y otros es bárbara, o sea, es bárbara. Por más que nos denominemos como país, un país ecologista o amante del medio ambiente, o nos vendamos al mundo como un país verde, el desarrollo que estructuremos dentro de ese plan regulador va a depender actualmente hay la posibilidad de construir edificios en la zona oeste del cantón, que estaríamos hablando de la zona este de San José o de Curridabat, que los cafetales que aún nos quedan en ese sector, tanto en San Juan como en Concepción. Sin embargo, el plan regulador actual no permite ese desarrollo hacia arriba que permitiría generar ese tipo de industrias de informáticas, los mismos call centers o venta de servicios y otros. Como ven, todo va de la mano, pero hay un tema importante que considero también ha sido como de discusión en los últimos 10, 15 o 20 años. Sostenibilidad ambiental, doña Carla. Bueno, usted lo acaba de decir, don Leo. A ver, el enfoque de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y que atraviesa los objetivos de desarrollo sostenible o los objetivos anteriormente, los objetivos del milenio, plantean, y esa es una, digamos, también una base orientadora, filosófica y de principios del Partido Integración Nacional, y es ese desarrollo integral entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y cómo los tres deberían de convivir y ser partes fundamentales de cada uno, sin violentar ninguno, o sin darle más peso a uno que al otro, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, tomando como referencia esa filosofía o esa inspiración que tienen los ODS, ¿verdad? Que es ese desarrollo integral, ese desarrollo de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? O esa idea de que todo lo que se haga tiene impacto, ¿verdad? Si yo genero un desarrollo urbano exponencial e industrial de un cantón que puede generar todos estos elementos positivos que dijimos, tiene que hacerse también considerando los posibles impactos o efectos que eso tenga sobre el ambiente, ¿verdad? O bien, hacer propuestas integrales a ese concepto y decir, bueno, sí, los edificios que nosotros vamos a desarrollar en el Cantón de la Unión o los desarrollos urbanos ya de por sí tienen implícito, bueno, porque además así la ley lo plantea, tienen todo el sistema de tratamiento de aguas, tiene un mecanismo de aprovechamiento de los desechos valorizables, tienen también mecanismos de compostaje, tienen también un compromiso de arborizar, reverdecer, digamos, la ciudad para contribuir con la pureza del aire. Me explico, o sea, es todo de manera integral que debería de plantearse. Entonces, eso es un reto permanente de cómo balancear el desarrollo, ¿verdad? Que la riqueza, la distribución de esa riqueza, el crecimiento, con los efectos o impactos que eso podría tener, ¿verdad? Ya sabemos que un crecimiento
un crecimiento habitacional, un crecimiento comercial en un territorio genera bienestar, digamos, genera empleo, genera encadenamientos, genera beneficios, pero también genera ruido, genera carros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos cómo queremos pensar la ciudad, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos tener? Menos emisiones, tendríamos que fomentar más el uso de mecanismos alternativos de movilización, ¿verdad? Pero eso significa pensarlo, ¿verdad? Proponerlo y llevarlo a la práctica. Y eso no es imposible. Yo creo que muchas ciudades del mundo han logrado hacer cambios positivos en ese sentido. Y siendo un territorio pequeño, a través de algunas experiencias piloto, se podrían ir progresivamente ampliando las diferentes partes del territorio. Don Aramis, y tal vez luego para concluir con doña Carla, primero consúltele usted y le hago la última consulta. Adelante. Es inevitable, Leonardo, mi perspectiva nacional, ¿verdad? Política nacional, ¿verdad? Si me Adelante. permite, aun cuando somos vecinos, ¿verdad? Del lado de Curridabat, voy a hacerle unas rapiditas, Carla. No tiene que decir, contestar sí o no, ni le voy a dar tiempo de 30 segundos para contestar, sino una perspectiva pues breve, suponiendo que los siguientes temas que le voy a plantear, que están en discusión en la Asamblea Legislativa actual, no se vayan a resolver en 5 meses, sino que le corresponda a la siguiente legislatura y obviamente pensando en si usted llegara a ocupar una de las curules. Acuerdo del FMI, ¿cuál es su reacción? El acuerdo del FMI, tal cual está planteado aquí, requiere un análisis más profundo de ver las implicaciones que esa efectividad en los condicionamientos que plantea, ¿verdad? Tiene para el país. Entonces, eso es un elemento que hay que revisar con mayor profundidad y tal cual está planteado ahora, no podría ser un buen puerto, digamos, en muchas áreas. Entonces hay que verlo con un poco más de pausa. Lo que nos va a tocar es estudiar y revisar eso con mayor profundidad. Ujú. Muy bien. El otro tema que también despierta muchas pasiones políticas e ideológicas, menos instituciones, ¿cuál es su posición en cuanto a cerrar instituciones, concentrarlas? Este plan, por ejemplo, que tuvo don Otón Solís en su momento, del plan cerrar, que era concentrar, ¿verdad?, en atribuciones que están distribuidas a lo largo de la administración pública en una o dos instituciones. ¿Cuál es su parecer, su reacción? Sí, el parecer mío y del partido, porque eso también viene en Claro. el plan de gobierno. No creemos que nos tengamos que desgastar ahora en una gran reforma del Estado que pase por cerrar instituciones necesariamente, pero sí hay que repensar algunas instituciones, como les decía, el CNP, en función de mejorar o hacer más ágil. Y de repente en algunos casos sería muy útil fusionar algunas de ellas, algunas que tienen algunas funciones complementarias o que a lo largo del tiempo ya han perdido vigencia en unas funciones que tenían, están supliéndose otras. Sí podríamos pensar en la revisión y fusión de algunas de estas instituciones para hacer mucho más efectivo y mucho más impacto en la gestión que realizan. Muy bien. Empleo público. Empleo público, el partido tal cual está planteado ahorita en la Asamblea se ha manifestado en contra del proyecto de empleo público y eso nos conlleva a nosotros que vamos a estar en la próxima legislatura a revisar, a retomar y a redefinir ciertas áreas dentro de este programa de empleo público. Muy bien. Flexibilización de la regla fiscal. A propósito que ahora hay muchas instituciones que se sienten ahogadas o limitadas para continuar sus operaciones ante la entrada en vigor, en vigencia precisamente de la regla fiscal. Sí, la regla fiscal tiene que verse de dos puntos de vista, que esa flexibilización realmente esté fundada o fundamentada en una limitación o incapacidad de ejercer sus funciones básicas.
¿verdad? Que como lo que se ha planteado con el censo. O sea, para mí el tema de que el censo se haya justificado que no se va a hacer por un tema de regla fiscal es inadmisible, ¿verdad? El censo es una herramienta fundamental para un país y no puede ser que a un año de hacerlo, que además ya lo habían aplazado un año, vayan a decir que no se va a hacer. Eso es imperdonable. Y creo que pasa más por un tema de organización del Poder Ejecutivo más que de el legislativo, ¿verdad? O sea, es un tema de previsión, de resolver efectivamente aspectos de, en este caso, de previsión presupuestaria y de previsión de acciones a seguir por parte del gobierno. Y la última, manejo de la pandemia, ¿En qué sentido? el que guste. Restricción vehicular, el tema de apertura, cierres, controles, el tema de gobierno, el papel de las municipalidades, el papel de los ciudadanos. Bueno, aquí se me va a salir un poco el tema de profesora, ¿verdad? Porque eso es un tema que hemos discutido mucho en clase. Y es que cuando uno tiene que tomar decisiones en situaciones de crisis, tiene que tomar la decisión en el momento con la información que tenga y con los menos efectos negativos y riesgos posibles. Y creo que el gobierno en muchas de estas acciones al inicio de la pandemia tomó las decisiones que tenía que tomar con la información que tenía. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, los efectos económicos que esto ha tenido, el impacto que ha tenido en términos de la reactivación económica, de la crisis y el impacto, pues ya después de un año y medio hay medidas que hay que revisar, siempre desde el punto de vista de la protección y la garantía del bien común, ¿verdad? Porque El eso punto también, técnico, perdón, esa es la parte técnica. sí, es la parte técnica, exactamente, ¿verdad? Cómo balancear los intereses de los diferentes actores, ¿verdad? La Porque parte aquí tenemos política. la parte política, entonces, ¿cómo balanceo? ¿Verdad? Esa es una disyuntiva que se enfrentan los Claro, tomadores de decisiones de manera constante, ¿verdad? Entonces, aquí no es a quién le quedó bien, es que su claro. papel es y como les digo yo, siempre la visión romántica del Estado es la garantía del bien común, ¿verdad? Ahora ya sabemos que eso no pasa así de puro en las dinámicas sociales y políticas. Hay muchos intereses, hay muchas incidencias, hay muchos impactos y a veces eso no siempre es lo que prevalece. Pero a pesar de ello, esa justa relación entre lo técnico y lo político tiene que lograr llegar a acuerdos mínimos o básicos para hacer o enfrentar las situaciones de la mejor forma. Ya a estas alturas, pues hay mucho más información en términos del impacto a nivel educativo, a nivel económico, a nivel de salud. Se maneja mucho más efectividad la información del manejo en los centros médicos, etcétera. Ya hay un montón de información que no se tenía al inicio de la pandemia que tiene que ser revisada y a la luz de esa revisión definir cuáles podrían ser las mejores decisiones posibles a futuro. Yo creo que ya ahora como ciudadanos de este país tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso y administrarlo de la mejor manera y contribuir cada quien desde su nicho a hacerlo mejor. Y yo creo que aquí el país tiene que poner las barbas en remojo en el sentido de que a veces nos es muy fácil criticar, pero no queremos participar y eso pasa también por los altos niveles de abstencionismo que estamos enfrentando. Entonces, el diálogo social se ha perdido, esa capacidad de ver más allá de mi interés particular y ver el interés del país. Son cosas que como sociedad tenemos que revisar y comprometernos. Entonces, quedarnos en la casa y no votar no es una buena decisión, creo yo. Muy bien. Leonardo. Sí, para concluir, pese a que usted va a ser sería de resultar electa una diputada nacional y hablemos que representante de la provincia de Cartago, ¿por qué los vecinos de la Unión deberían votar por usted y no por los 14 y pico restantes candidatos que existen a diputados? Bueno, porque yo he tenido la dicha y la bendición de poder vivir acá y trabajar acá, conozco las necesidades de esta comunidad, de este territorio.
y sé qué es lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde el gobierno local. Y con esa claridad es que conjuntamente con todos estos actores importantes del desarrollo podemos desarrollar e impulsar cosas muy buenas y de mucha proyección para el cantón. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo les pido mi voto, porque ese es mi compromiso y mi ventaja de poder conocer de primera mano las necesidades de este cantón. Muchísimas gracias, don Aramis, nuevamente por A usted, a estos, Carla, muy amable. más de 2 décadas de amistad y de trabajo conjunto. A doña Carla, agradecerle, esperamos tenerla antes de las elecciones en un programa más de Voces de la Carpintera y de Crónicas de la Unión, o si no, en nuestros programas para ver temas cantonales, ya Por como, supuesto, ya desde otra perspectiva. claro. A Bueno, la orden, yo encantada y muchas gracias por la invitación. para servirles, entonces gracias nuevamente, Aramis. Muy amable a usted, Leonardo. A Carla, un placer. Aunque somos colegas de una u otra manera, hasta hoy la conozco. Y encantado, sobre todo el tema de que su discurso, su lenguaje, efectivamente le llega a la gente. O sea, no lo revistió con florituras, ¿verdad? Ni lo adornó. Porque a veces en la política uno escucha a muchos candidatos que en vez de llegarle a la ciudadanía con un mensaje claro, sencillo, simple, lo adorna, entonces se pierde el mensaje. Pero hoy noté todo lo contrario y le agradezco como ciudadano, aunque no voto en Cartago, pero sí como ciudadano, también interesado en la cosa política o en la cosa pública, pues ese nivel ese manejo que usted tuvo de lo que usted conoce y lo que usted quisiera aportarle a la ciudadanía, al país, de llegar a la Asamblea Legislativa. Muy amable, muchas gracias por esta oportunidad a usted y al Leonardo. A la orden. Igualmente, y una invitación a quienes nos sintonizan para que en 8 días escuchemos las propuestas o iniciativas de otro candidato o candidata a diputado por la provincia de Cartago.